habían conocido, los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy, ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando para nacer nueva rosa. En el nombre de esas cosas todos vendrán. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara, y en el cielo que ya acá sabrán cómo era mi fe, yo reír poca gente, pero mi risa ignorada, la llorada en la alborada, el día que siempre siento. Nosotros amamos cada día más a nuestros compañeros que murieron antes. Nosotros no deseamos paz a sus restos, porque ellos viven en las agitaciones excelsas de la gloria. Nosotros vertemos hoy una lágrima más en su memoria y nos inspiramos para llorarnos en su energía y en su valor al combatir. La Farabundo Martí Internacional, vea usted, estamos al inicio ya de otra semana, ya estamos en julio. Ya recuérdense que en junio cumplió ya el año el señor presidente del gobierno salvadoreño. Hay mucho que vamos a estar hoy hablando acá. La doctora ya viene por ahí de camino, Yanela Aguilar, con el tema del origen de las maras. Francisco, vamos a ver qué nos dice al respecto. Creo que ya lo tenemos. Francisco, anda por ahí, adelante. Sí, Paulita, aquí claro y fuerte. Aquí estamos desde el norte de California. Radio Venceremos. Vamos a saludar ahorita. A cada momento. Vamos a saludar ahorita, Francisco. Vamos a saludar a la doctora. Creo que ya está entrando en los estudios la doctora Yanela Aguilar. Nuevamente, recuérdense ustedes, espacio reservado ya los lunes, toda la audiencia atenta. Desde que les mencionamos ahí el programa Orígenes de las Maras, eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Desde que les mencionamos ese tema que la doctora nos dijo, ya la audiencia está atenta. Vamos a ver si ya tenemos por aquí a Yanela Aguilar. ¿Cómo anda el audio? Yanet, saludes. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Yo creo que se escucha, pero no se escucha. Como decían en mi pueblo, doctora, se escucha, pero no se escucha. Vamos a ver. Adelante, doctora. Hola, ¿me escucha? Hoy sí. Hoy sí se oye. Mucho mejor. Conserve esa esquinita por donde está, tal vez no se mueva. Y de todas maneras aquí vamos a estar viendo si el volumen aumenta o disminuye, qué es lo que pasa, y le informaremos pronto. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces decía que la idea sería un poco desarrollar el tema de las transformaciones que este fenómeno ha tenido a lo largo de casi 4 décadas
desde que surge en los años 80 hasta la actualidad, enfocándonos un poco en esos hitos o en esas coyunturas que han favorecido su evolución y transmutación como fenómeno delincuencial. En primer lugar, quizás lo hemos abordado como un fenómeno multicausal, multifactorial, es decir, no hay una sola causa que lo genera, sino una multiplicidad de factores que se combinan para producir este fenómeno tan complejo. En ese sentido, podemos decir que conviven múltiples causalidades, pero también múltiples dinámicas. ¿Es un grupo delictivo organizado? Sí, pero es un grupo delictivo organizado que tiene raíces sociales, como el tema de la desigualdad, como el tema de la cultura de la violencia, factores de orden familiar, ¿verdad? Como es las familias disfuncionales. Entonces, pese a que es un fenómeno delictivo que ha venido evolucionando a formas cada vez más complejas, tiene raíces sociales. Y en ese sentido, bueno, mucha de su actividad delictiva hoy día tiene fines de lucro, pero también tiene elementos o motivaciones relacionadas con incidencia política, aunque no lo creamos hoy día. Y bueno, esto lo veremos un poco en este último estadio al cual ha avanzado las pandillas. Otra característica es que han tenido la capacidad de sobrevivir, adaptarse y mutar en contextos adversos. Las pandillas han tenido esa capacidad de readaptarse, de sobrevivir a coyunturas muy, muy críticas, incluyendo las mismas políticas de exterminio, ¿no? Y finalmente, otro elemento que es importante decir, que este es el más importante fenómeno social, sociocriminal de la posguerra. En ese sentido, vehiculizó todos los déficits que como sociedad no hemos asumido en la posguerra. Y yo en varias oportunidades, en conferencias, he señalado que es un espejo donde debemos vernos como sociedad salvadoreña, un espejo que refleja muy bien todos esos déficits, todas esas falencias, ¿verdad? Y de alguna manera todas esas limitantes que hemos tenido como sociedad en su conjunto. En primer lugar, es importante decir que ya a este punto estamos casi 3 generaciones de pandillas, ¿verdad? A lo largo de 40 años ha pasado de ser de una expresión cultural generacional en los 80 a complejas redes criminales con rasgos incluso de lo que podríamos llamar un movimiento social en los últimos años. ¿Cuáles son los principales antecedentes de este fenómeno? Pues generalmente se dice que es un fenómeno que vino exportado, ¿verdad? Sobre todo a raíz de las olas de deportaciones masivas, luego del fin de la guerra. Pero en la práctica existían ya y existe evidencia empírica que ya El Salvador en los 80 tenía pandillas, sobre todo en las principales ciudades. Si bien es cierto, eran pandillas con otras características, es el antecedente, digamos, histórico del fenómeno. Fueron pandillas que surgieron aquí en los 80, básicamente pandillas domésticas, territoriales, es decir, adscritas sobre todo a los barrios, atomizadas y poco estructuradas. Estos grupos de jóvenes que se reunían en las esquinas a vacilar, ¿verdad? Y que en algún momento cometían pequeños robos, practicaban el sentido de defensa y fidelidad al barrio, y generaban alguna molestia social en esos barrios, sobre todo de las principales ciudades. Se trataba de grupos sin un líder oficial, sin ritos de ingreso. Eran jóvenes que básicamente se juntaban en función de su pertenencia al barrio. Y en El Salvador todos recordamos, por ejemplo, probablemente las personas mayores tendrán una referencia de la famosa Mara Morazán, la famosa Mara Gallo, la No Se Dice, ACDC y la Mao Mao, que todavía permanece hasta nuestros días.
Entonces, esos eran, digamos, fueron los orígenes de las pandillas en El Salvador. No fueron necesariamente pandillas exportadas. No obstante, estas pandillas se transforman, y aquí ocurre la primera transformación, a partir precisamente ya de las deportaciones masivas de salvadoreños y centroamericanos, luego del fin de los conflictos armados. Esto ocurre a partir del 92, donde ola de jóvenes que retornan sin grupo, sin sentido de referencia, vienen a un país que no era el suyo. Muchos de ellos se habían ido muy pequeños, ni siquiera hablaban el español, y vienen a un país extraño. Pero ¿qué pasa con estos jóvenes? Muchos de estos jóvenes se habían integrado a pandillas, sobre todo en California, habían pertenecido a pandillas en el sur de California, y trasladan ese modelo cultural, en este caso de las pandillas centroamericanas en California, a las pandillas locales. Entonces, ciertamente hubo algo de exportación, pero no en términos del fenómeno, sino de características culturales, que al final esos jóvenes recién llegados, grupos de referencia que retornan deportados al país, trasladan a los grupos locales, ¿no? Y es así como empieza a mutar el fenómeno, y ahí se produce la primera transformación. Es decir, estas pandillas locales, domésticas, de los 80, adoptan nuevas identidades pandilleriles, en este caso de las pandillas de centroamericanos en California. Y ahí es donde surgen estas identidades transnacionales que ahora conocemos, la MS o Barrio 18, como, digamos, esas identidades que se trasladan. Otra de las características es, bueno, el aumento de consumo de drogas como marihuana y cocaína, el uso de una cierta estética pandillera, ¿verdad? El pandillero tenía ciertas características en términos de su estilo de cabello, el tipo de ropa que usaba, ropa generalmente floja, determinadas marcas de tenis. Es decir, había toda una estética pandillera que era parte de sus rasgos identitarios. En ese momento, básicamente, cuando habían conflictos entre pandillas rivales, el enfrentamiento no era con armas, eran con piedras y sobre todo armas hechizas, que eran las que se presentaban en ese momento. Estamos hablando de básicamente los primeros años de la década de los 90. Eran vistos como molestia social y participaban en pequeños robos y delitos menores. Básicamente se trataba de jóvenes que estaban buscando en las pandillas el apoyo, el respeto y el poder que se les había negado en la familia y en su comunidad. Y de alguna manera era la pandilla la que llenaba ese vacío, pero además proporcionaba los recursos para poder cubrir esas carencias afectivas y materiales que no daba la familia, que no daba la comunidad, y en general este reconocimiento, este espacio de protagonismo que como sociedad se les negaba. Entonces, digamos, ese fue como el primer estadio de lo que conocimos y que fue muy bien documentado por los primeros estudios de la OPA en el año 96. Ya en los años, básicamente, 90, inicios del 2000, se da una segunda transformación. Hay un estudio denominado Barrio Adentro que realizó la OPA en el año 2001, en donde se documenta básicamente que se trataba de grupos que operaban cada vez con más violencia, había un mayor consumo y policonsumo de drogas, mayor uso de armas de fuego, ya no solo eran armas hechizas, piedras, sino que incrementó el uso de armas de fuego. En ese primer estudio, que estuvo basado, entre otras metodologías, en una encuesta entre pandilleros del área metropolitana, se advertía que casi todos habían sido agredidos físicamente, que el 70% portaban armas de fuego y que al menos el 66% había estado en la cárcel.